Quiero leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 19. Dice así la palabra del Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, te doy gracias por esta palabra hoy. Te pido una vez más que esta palabra sea de edificación. Sobre todo que esta palabra traiga una activación en la línea en la que vamos a hablar. Que tus hijos puedan, conforme a esta palabra, utilizar lo que hoy se les será revelado. Espíritu Santo, ministra conforme a la demanda y al estado de cada hijo y cada visita que esté en este lugar. Vengo contra todo hueste espiritual de maldad que quiere tomar dominio y control en las mentes. Doy un mandato que suelte y abandone las mentes en esta hora todo principado y gobernador de territorio. Su poder no lo aceptamos, ni su diseño ni su influencia. Declaro, Espíritu Santo, tu reino, tu gobierno y tu voluntad en este lugar. Declaramos al enfermo sano, al cautivo libre, al que está afligido restaurado, al que está perdido salvo, para tu gloria. Amén y amén. Puedes sentarse. Quiero hablarte breve acerca de las llaves del reino. Las llaves del reino. Por favor, dígale al lado, yo soy hijo. No repítaselo, dígale, yo soy hijo. Alguien tiene, si usted trajo un llavero, aunque tenga dos llaves, sáquelo y hágale así para yo ver. Sáquelo. Las llaves del reino. ¿Cuántos portan llave aquí? ¿Seguro? Vuelve y diga, yo soy hijo. Quiero hablarte brevemente acerca de esto. Esta palabra se quedó impregnada en mi espíritu el día que fuimos a la iglesia que nos invitó hace un día atrás, donde breve le hablé de que el Señor nos entregó llaves. Y ahí se quedó como esa palabra. Pero lo primero que yo quiero que tú entiendas es tu posición. Porque si tú no entiendes tu posición, no vas a poder tampoco experimentar lo que esta posición realmente evidencia. Todo aquel que es hijo o se considera hijo tiene como conocimiento que el hijo posee derecho, herencia y privilegio. Amén. Derecho, herencia y privilegio. Cuando te hablo de derecho, estoy hablándote de acceso. A través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, nosotros podemos entrar a la presencia del Padre cuantas veces nos plazca en el día. Antes de Cristo ejercer la obra expiatoria en la cruz, solamente los sumos sacerdotes tenían el derecho de entrar una vez al año, escuchen, una vez al año, al lugar llamado lugar santísimo. Y allí el sumo sacerdote entraba una vez al año y hacía una liturgia, una cierta operación espiritual, donde él entraba con un recipiente con sangre de cordero que lo había degollado fuera en el lugar llamado atrio. Y cuando él entraba con el recipiente, en la tapa del arca del pacto, que se conoce como propiciatorio, él tomaba sangre y en manera de cruz, él la rociaba a manera de cruz. Y eso servía como expiación por el pecado de toda la comunidad. Cuando te hablo de expiación, te estoy diciendo que el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año y él era el que representaba todas las tribus de Israel, y representando las tribus de Israel, él entonces tomaba la posición de ellas y él era entonces el que demandaba un perdón. Recibiendo el perdón, así mismo se saneaban las tribus. Por eso esto era una obra de expiación. Luego vemos en la historia que todo el que quería de una manera u otra tener un contacto con lo eterno o con el cielo, tenía que hacerlo a través o de un sacerdote o de un profeta, que eran hombres que Dios señaló que tenían esa conexión y ese contacto. Pero a través de Jesús, Jesús viene con la revelación de que nosotros somos hijos. Revelación que no
no lo entendían los doctores de esa época en la palabra. Los fariseos no entendían cómo Jesús hablaba desde la posición de hijo y nos hablaba a nosotros de que nosotros ocupábamos esa posición. Cuando Jesús enseña la oración modelo que se conoce como el Padre Nuestro, precisamente Él lo primero que quiere enseñarnos es que no podemos clamar a aquel que está sentado en lo alto, viéndolo desde la posición de un Dios que está ya distante en su omnisciencia, omnipresencia, en toda su deidad y su esplendor. No, tenemos que clamar a Él, pero desde la posición de hijo y verlo a Él como nuestro Padre. Conociendo esto, Jesús nos dejó la revelación de que nosotros ahora tenemos derecho. Por favor, diga al lado, yo tengo derecho. Ya usted no tiene que esperar que un sumo sacerdote entre por usted. Ya usted mismo puede entrar. Ya usted mismo puede hablarle a Él. Usted mismo se puede conectar con el cielo. Pero el hijo no solamente porta derechos, sino que también tiene herencia. Y la herencia simplemente es la legalidad de aquello que tiene nuestro nombre. ¿Sabían que hay cosas que tienen tu nombre? ¿Sabían que las bendiciones que Dios tiene para ti tienen tu nombre? Y cuando tienen tu nombre, no hay diablo que la pueda tomar, sino el destinatario, aquel que tiene el nombre de eso que viene de camino. Hello. Por favor, diga al lado, hay algo que viene de camino. Yo quiero que tú entiendas esto, porque nosotros tenemos derecho, pero también herencia. Lo que Dios me dijo tiene mi nombre. Lo que se soltó tiene tallado tu apellido. No hay confusión. Dios te conoce. Él sabe dónde vives. Él sabe dónde trabajas. Él sabe dónde tú frecuentas. La bendición de Dios no se va a extraviar. Pero no solamente tenemos derecho y herencia, sino también privilegios. Y los privilegios me habla a mí del favor del cielo. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a tener privilegio? La obediencia. Cuando Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán, el Evangelio de Mateo señala que se abrió el cielo y una voz dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, el Padre estaba diciendo: ese que ven ahí tiene privilegio porque yo lo complazco. Pero ¿qué era lo que llevaba al Padre a decir que Él complacía a ese hijo amado? Que Jesús, hasta esa fecha, había caminado 30 años en una vida de suma y plena obediencia. ¿Tú quieres tener el favor del cielo en todo momento? Obedece. ¿Tú quieres andar bajo la gracia y el favor? Alíñate. Porque es imposible que tú puedas ser un privilegiado haciendo lo que te da la gana. Hello. Hay un gran mal. Queremos los privilegios del cielo, pero no queremos el compromiso con el rey. ¿Qué fueron los amén? Queremos el favor del Padre, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para obtenerlo? Entonces yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque si hay algo que en todos estos años se ha venido atacando de manera acérrima, es la ignorancia. La ignorancia, mis amados. La ignorancia es un estado de esterilidad. Hello. Por eso la palabra dice en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Mire lo que dice. Dice, bueno, yo esa cita no creo que no la... No, Oseas, está bien, déjalo ahí. Oseas, capítulo 4, verso 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó unción. Porque le faltó dones. Conocimiento. Señor, el problema está ahí. Tenemos mucha gente con talento, con dones,
pero poca revelación. Y cuando tú no tienes revelación de los principios y los fundamentos, con tus dones y tus herramientas, usted es un soldado vencido. Hello. No, está bien, que eso es muy fuerte, hijo. No me diga que lo diga. Yo conozco gente que hablan en lengua, sanan enfermos, libertan demonios y están en olla de baratao y de cacarao. Y tú dirás, ¿y cómo este hombre que porta esa gloria anda con los labios cenizos? Porque no tiene principio. No camina en principio. Y como no camina en principio, tiene dones, tiene talento, pero no tiene el favor del cielo en esa área. Hello. Porque cada principio que se te es revelado desencadena lo que ese principio encierra a tu favor. Pero cuando se te revela un principio, el principio se convierte en tu vida en un hábito. Cuando usted ve a alguien que camina en el principio 2 meses o 3 y dura par de meses sin caminar en el principio, es porque lo tenía por información, no por revelación. Hello. Por ejemplo, ¿qué es un principio? Que en el reino lo primero no sustituye lo urgente. Todo el que anda anteponiendo lo de Dios por otra cosa, no puede demandarle a Dios diligencia y prontitud cuando usted la necesita. Porque si usted no es diligente con el reino no va a ser diligente con usted. ¿Cuál es otro principio? Diezmar. Usted no puede pretender que su finanza sea blindada si usted es infiel. Y tenemos mucha gente, por eso, destruido en la iglesia. Y yo quiero que usted entienda esto. ¿Tú quieres el principio? Los problemas de dinero en el reino se resuelven con dinero. No, hay gente que no está aquí. Ellos pensaban que yo le iba a dar la llave de una vez. Señor, súpleme. Pero no le eres fiel a Dios en la finanza. No, el cielo no puede responder a eso. Es imposible. ¿Sabe por qué? Y tú ves que hacen hasta operaciones en el hogar. Y que para que el espíritu de crisis se vaya. Y el espíritu de crisis tiene un nombre. ¿Sabe cómo se llama? Devorador. Y la Biblia me dice a mí que quien reprende al devorador por nosotros es Jehová de los ejércitos. Pero para que se active esa orden, dice, traiga los diezmos y la ofrenda al alfolí. Entonces luego, entre todas las cosas, luego dice, y reprenderé por vosotros al que te está comiendo tu finanza. Yo conozco una persona que cuando cobraba el dinero lo tiraba en la cama y se fajaba a llorar. Porque no sabía cómo era que lo iba a repartir de tanto. Quería plastificar el dinero. Plastificar. Entonces yo quiero que usted entienda esto porque se fue el gozo ya. Se fue el gozo. ¿Tú sabes por qué se fue el gozo? Porque la iglesia de hoy en día la han mal acostumbrado. Tenemos un grupo de pastores que viven con miedo de, ay, yo no puedo hablar esto porque se me van. Pues si se te van, que se vayan. ¿Tú sabes por qué la han mal acostumbrado? ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy en día lo que quiere es que le estén hablando de que siga así, que tú vas bien. No, si usted está mal, usted no va a conquistar la tierra de Canaán. Hoy hay lugares que están hablando de conquista, de victoria y de gozo a un paquete de personas que no caminan en principios. Entonces, la ignorancia está siendo fuertemente atacada. Como ven aquí, ese texto está en un presente continuo. El profeta Osea lo dijo en ese momento y todavía hoy en día hay mucha gente que está siendo destruida. Escuchen, mi pueblo fue destruido por falta de revelación de conocimiento. El enemigo tomando ventaja. Recuerde algo que es parte de este altar. La bendición de Dios
nunca va a fructificar donde hay ignorancia. El área de tu ignorancia es el área de tu esterilidad. Hello. Te lo digo de una manera. Por eso es que tú ves muchos que están en posición de hijos, pero están viviendo limitados. ¿Tú sabes por qué están viviendo limitados? Porque eso es como que a ti te regalen un Ferrari. ¿Cuántos quieren un Ferrari? Bueno, yo sí lo quiero. Rojo. Escuche. Que te regalen un Ferrari. Si usted no sabe cómo el Ferrari abre y prende, es como que usted no lo tiene. Porque el Ferrari no abre con una llave que tú agarras y le das y luego lo prende. Él no funciona de esa manera. Entonces, te pueden regalar el Ferrari y el que te lo regala te puede decir, móntate y arranca. Y tú te vas a quedar mirando que no hay donde entrar una llave. Entonces, sí, dime, que te monte, que es tuyo. Y tú, ajá. Y le mira la puerta y tú, ¿por dónde es que abre? Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿sabe qué va a pasar? Que tú tienes un Ferrari y estás caminando a pie. Porque usted no sabe ni cómo abre la puerta ese carro. Pero mucho menos sabe cómo prende, porque ese es otro dato. Todavía te abran la puerta del carro. Si usted no conoce, si no tienes conocimiento de cómo opera ese vehículo, todavía te abran la puerta y tú te sientes. ¿Sabes qué va a pasar? Que vas a tener que salir de ese vehículo y caminar a pie. Coger lucha teniendo un vehículo. Así hay mucha gente que le han dado algo que ellos no saben cómo funciona. Entonces, cuando eso sucede, es como que te dan llave, pero es como que tú no la tuvieras. Y ahí es donde está la iglesia. A la iglesia ya el Señor le dio llave, pero es como que ellos no la tienen. Porque no tienen revelación de en qué nivel opera esa llave ni cómo se usa. Y por eso vemos tanta gente que se mantienen bajo un estado de puertas cerradas. ¿Sabe por qué? Porque no tienen revelación de lo que se le ha entregado en la mano. Están diciéndole a otro que abran las puertas por ellos, cuando a ti Dios te entregó las llaves maestras para abrirla. Hello. Por favor, diga al lado, yo tengo mi llavero. Entonces, la cita principal vemos que tiene que ver con aquellos hijos que han alcanzado madurez. Escuche esto. Madurez. Cuando un hijo está pequeño, los que son padres aquí y madres, cuando su hijo está pequeñito, 5 años, 8 años, 10 años, usted no le va a entregar el llavero de todas las puertas de la casa. Usted no se lo va a entregar. Y que para que cuando llegue del colegio en el bus, ese hijo tome la llave y abra, cierre, exponga. Porque ese llavero es una gran responsabilidad. Nadie a un muchacho pequeño le entrega las llaves de todas las puertas de la casa, aunque es hijo. Yo quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque por esta misma causa Jesús desató un misterio. Mire lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 7 verso 8. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Y el que busca y al que toca. Wow, hay gente que se llena de Dios diciendo ese texto. Y hay gente que se empodera diciendo ese texto. Y yo veo personas que están anclados en ese texto. Y eso está bien. Y hay gente que yo lo veo que cuando ve que hay un movimiento contrario dice: Señor, porque tu palabra dice que al que busca encuentra, que el que llama se le responde y el que toca se le abre. Y eso es verdad. Pero ese texto te lleva a tener una autoridad limitada. ¿Por qué? Porque mientras tú te encuentres llamando desde afuera y te encuentres buscando o tocando para esperar que te abran, usted está limitado. Y por eso vemos mucha gente que está en un tiempo de espera. Porque está tocando y tocando y tocando y todavía no se le ha abierto las puertas. Y por eso Jesús, escuche,
El capítulo 7 del Evangelio según San Mateo dice así, como te mencioné. Pero ahora mire lo que Jesús dice en el capítulo 16, verso 19. Más adelante. Más adelante, ya ellos habían alcanzado madurez. Y como habían alcanzado madurez, Jesús dice: y a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Hello. Cuando a usted se le entrega llave, ya usted no toca ni llama desde afuera. Usted toma la llave y abres la puerta. Hello. Yo vengo a profetizar que hay hijos en esta casa que van a comenzar a caminar en una dimensión de puertas abiertas. Ya no tienes que tocar, ya no tienes que llamar, ya no tienes que buscar. Toma lo que se te ha dado y abre, te dice el Señor en esta mañana. Hello. Por favor, dígale al lado: la puerta se va a abrir. Dígale: yo declaro que se abre. ¿Dónde están aquí hoy? Quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque este texto ya es para hijos que han alcanzado madurez. Note que en el capítulo 7 él dice: toca para que se abra. Pero en el 16 ya yo tenía más tiempo con Jesús. Jesús dice: ¿ustedes se acuerdan que yo le hablé de que tocaran? Sí, era porque ustedes estaban muy tiernos. Ya le entrego las llaves. Ya no toquen, úsenla y abran. Y hay alguien aquí que el Señor le está diciendo: lo que pasa es que tu temporada no es de que toques, es de que abras. Hay alguien aquí que dice que yo estoy cansado de decirle a Dios. Y Dios te está diciendo: ese es el problema, que tú estás tocando. Y usted es hijo. Y cuando usted es hijo, que ya ha alcanzado madurez, usted no tiene que estar llamando como que usted es un vecino que vive al lado. Usted entiende que esa es su casa. Y si es su casa, usted agarra la llave y entra por ella. Yo creo que aquí hay gente que van a conocer cuál es su lugar y su posición. Hello. Por favor, dígale al lado: yo tengo acceso. Cuando usted entiende que Dios le ha dado derecho, acceso, usted ya no pide permiso. Usted no está diciéndole al cielo de que por favor. Usted es hijo. Yo le voy a hacer una pregunta. El hijo suyo para beber agua le pide permiso a usted. Él va a la nevera y la toma. Hay gente que tiene que empezar a utilizar la posición de la manera correcta. Yo he escuchado gente con unas oraciones raras. Señor, por favor. ¿Cómo así que por favor? Una vez en una iglesia yo corregí a un evangelista que él estaba tratando de que la iglesia se involucrara en el mover. Y oye lo que él dijo en una desesperación: por favor, adoren a Dios. Yo lo agarré y le dije: varón, mire, el cielo es tan bueno y Dios es rey que no necesita que le adoren de manera obligada. No necesita que le mendiguen adoración. ¿Cómo es eso? Dije que adoren por favor. Él no está desesperado porque le adoren. Al que le conviene adorar es a nosotros. Esto es si usted quiere y entiende, porque Él es rey y está en su trono. Como también tú vas a lugares donde parece que es como a una escuelita llena de niños. Hermano, pónganse de pie. Levanten la mano. Bajen la mano. Aplaudan ahora. Cuando hay un mover genuino, sale lo espontáneo de la gente. A la gente no hay que estar diciéndole que levante la mano. Cuando hay un toque genuino, un mover, una atmósfera, la gente no sabe cómo la mano se le levantó. La gente no sabe cómo empezó a danzar, porque el mover de Dios te toma. Alguien tiene que entender esto hoy. Yo creo que las atmósferas artificiales tienen que finalizar ya. Y tiene la gente que empezar a envolverse en lo genuino. Entonces yo quiero que tú entiendas esto, que Jesús, en el texto que te leí, si usted analiza, Él dice: y a ti te entrego la llave. Ay. Ok. Las llaves. No está hablando de una llave. Está hablando de un llavero con diferentes llaves.
Lo que el Señor le está entregando a la iglesia es una herramienta muy poderosa que contiene diferentes llaves. El Señor te está entregando un llavero, por favor digan un llavero. Pero Él dice las llaves del reino de los cielos. Escuche, no es cualquier llave, es las del reino. Señor, el reino de los cielos está formado o compuesto por 7 territorios o reinos. Cada una de estas llaves te conecta y te da acceso a cada uno de estos territorios o reinos. Y por eso es que nosotros debemos de tener revelación de lo que el Señor a nosotros nos ha entregado. Y yo creo que hoy esta palabra tiene que traer un activar en alguien. Hay alguien que va a empezar a darle uso al llavero que el Señor ha puesto en tus manos. La primera llave, reino soberano. La palabra dice, estos textos yo no te los pasé, hijo. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono, alto y sublime. El reino soberano es donde se encuentra el trono del sublime, del eterno, del gran Padre. Segunda llave, segundo gobierno, o reino, reino angelical. Efesios 6:12, el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este reino es el reino donde hay un fuerte movimiento de ángeles, pero también de demonios. Ese reino se encuentra en el segundo cielo, espacio o universo. Tercer gobierno o reino, reino galáctico. Primera carta a Corintios 15:41 dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Y a cada una de estas Él la diferencia y la distingue por su nombre. Cuarto reino, reino humano. Daniel capítulo 4 verso 17 dice: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y a quien quiere se lo da, y constituye al más manso y humilde de ellos. Quinto reino, reino animal. Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y trajo a Adán para que la viese y le pusiese nombre. Sexto reino, reino de las plantas. Génesis capítulo 1 verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Séptimo reino, reino mineral. Mateo capítulo 2 verso 11 dice: y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Estas llaves te conectan con cada uno de estos territorios o reinos que te menciono. Y cuando uno tiene revelación de esto, uno no vive un evangelio limitado, sino un evangelio pleno. Entonces yo quiero que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque yo vengo a hablarte de la utilidad de cada llave de esta, pero lo podemos dejar para después. Ustedes están con el llavero. La primera llave es la que nos conecta con el reino angelical. Escucha esto. Y esta llave es la que mueve a los ángeles. Esa llave se llama intercesión. Hello, mira cómo está esto. Intercesión. Cuando usted activa en su vida lo que es la oración de intercesión, en la intercesión hay un fuerte mover angelical. Porque el intercesor no ora por él, ora por otro. Alguien que posiblemente esté en otro país, en otro lugar. Pero cuando un intercesor dice: Padre, envío la palabra a Pakistán, por encima de esa oración ángeles viajan y hacen lo que tienen que hacer. Por favor, di al lado: yo voy a interceder. Ese es el privilegio de que tú puedes tener un hijo tuyo fuera de esta nación. Tú puedes tener un familiar, un vecino, un amigo a distancia, pero cuando tú envías la intercesión, no importa la distancia, encima de esa palabra los ángeles viajan y hacen lo que van a hacer. La segunda llave es la llave que nos conecta con el reino galáctico. Y esta llave nos lleva a nosotros a tener autoridad aún de la misma naturaleza. Autoridad aún de la misma naturaleza. ¿Sabe cómo se llama esa llave? La llave de autoridad. Fue la llave que utilizó
Josué, cuando le dijo al sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón, y dice que se detuvo la tierra. Fue la llave que utilizó Elías cuando dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá por mi palabra. Y duró 3 años sin llover. Fue la llave que utilizó Jesús cuando le dijo al viento: calla, y al mar que enmudeciera. Y dice que hubo tranquilidad y bonanza. Es la llave que utilizamos muchas veces cuando hay un fenómeno de la naturaleza que los geólogos dicen que va a entrar al país, que es inevitable. Pero por eso es que hay que bendecir a las viejitas en la iglesia. Por eso es que hay que bendecir a los ancianos en la iglesia, porque son gente que se le ha revelado esta autoridad, esta dimensión. Porque aunque tú lo ves que aparentemente no tienen ni que mucha fuerza, o que no tienen la agilidad de una persona más joven, pero cuando ellos se paran y dicen: Jehová, yo no sé lo que dicen los geólogos, pero ese huracán, ese ciclón se desvía al norte, al sur, al este, pero aquí no entrará. ¿Y sabe qué hace lo que iba a entrar? Que coge otro rumbo. Que coge otro rumbo. Porque esta llave nos lleva a nosotros a poder tener dominio aún de la naturaleza misma. Esa llave hay mucha gente que la activa a veces de manera inconsciente. Que el cielo se te nubla y tú estás lavando. Y está esa nube oscura que cuando se posa ahí tú dices: eso es agua que va a caer. Pero tú estás lavando y tú no, es el único día que tú tienes. Y al otro día tú no tienes ese chance. ¿Y sabes qué? Y tú haces así, dices: en el nombre de Jesús, te detiene. Se rueda esta nube y sale el sol. Y al rato, de repente, todo se arregla. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la iglesia muchas veces ha activado llaves de poder sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Cuando yo era muy muchachito, nosotros jugábamos, cantábamos una canción cuando queríamos que lloviera. Y era de que llueva la Virgen de la Cueva. Los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Que sí, que no. Hermano, mire, y le digo algo. Llovía. Porque cuando usted utiliza una palabra en una dirección, eso causa un efecto. Las palabras que salen de nuestra boca no caen en el vacío, ni tampoco se desintegran. Cada palabra que sale de tu boca queda gravitando en los aires, próximo para cumplirse en algún momento. Hello. Tercera llave, es la llave que nos conecta con el reino humano. Recuérdense que Daniel dijo, Daniel capítulo 4:17, para que conozcan que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y escoge al más manso y humilde. Señores, hay una ley en la tierra para que seamos exaltados. ¿Y sabe cuál es esa ley? La ley de que seamos exaltados y de que Dios nos coloque como cabeza y no como cola. La dijo Jesús en el capítulo 20, versículo 26 de Mateo. Jesús dijo que el que se humilla será exaltado. Esta llave es la llave de la humildad. Cuando tú te mantienes humilde, prepárate para ser posicionado. Humildad no es andar arrastrando los zapatos. Humildad no es tú hablar bajito, hermano, Dios dijo. Humildad no es pobreza. Humildad tiene que ver con grandeza. Cuando usted sabe quién usted es, usted no priva, usted demuestra lo que es sin afectar a otro. El que es humilde, lo que tiene no lo usa para aplastar. El que es humilde siempre está en una calidad de servir, no importando quién sea o lo que tenga, porque la humildad no lo define las posiciones materiales que tú tengas. La humildad no tiene que ver con cosas materiales, sino con una virtud que es un fruto que sale de nosotros. Hello. Dile al lado, tiene que ser más humilde. Tú quieres ser más exaltado, sé más humilde. Porque para tener altura hay que humillarse. El que se humilla es porque está alto. Porque para humillarte es porque usted está en una posición de altura. Nadie baja de donde no está alto. Así que te tengo noticia. Humildad no es sinónimo de alguien endeble.
sino de alguien que porta un espíritu de grandeza. ¿Dónde están aquí hoy? Escuche. Cuarta llave es la que nos conecta con el reino animal. Esta llave nos lleva a nosotros a una dimensión donde todo se sujeta. Donde todo se sujeta. Esa fue la llave que utilizó el mismo Daniel cuando estuvo en la cueva de los leones. Literalmente. Pero esa llave es la llave de la intimidad y de la oración. De la intimidad y de la oración. Daniel tenía algo, oraba 3 veces al día. Y por orar 3 veces al día, ¿sabe qué pasó? Que él no militaba en la carne. ¿Militaba en qué? ¿En qué militaba? ¿A dónde metieron a Daniel? De leones que tenían mucha hambre. El problema es que los leones comen carne, no espíritu. Hello. Y Daniel estaba en el espíritu. No le provocaba a los leones. Cuando usted está en el espíritu, las cosas naturales se sujetan a usted. Pero para militar en el espíritu hay que tener intimidad y oración. Yo me acuerdo cuando el Señor hace tiempito, me ordenó un ayuno de 40 días. ¿Recuerdo yo? Cuando yo fui al lugar a hacer el ayuno de 40 días, donde yo he contado esa experiencia, donde yo rebajé 37 libras en 40 días, literal. Yo parecía, hermano, mire, una cosa. Había una dama que también estaba ayunando 40 días, pero el ayuno de ella era diferente porque ella, los últimos 10 días, ella iba a hacer ese ayuno de esos últimos 10 días, que era el de ceniza. Los 30 días, ella lo hizo normal, pero los últimos 30 días, en el área donde nosotros estábamos, le prepararon un saco con ceniza y ella adentro, donde solamente estaba la cabeza afuera y todo el cuerpo en ceniza, acostada, tranquila. 10 días en ceniza, los últimos 10 de sus 40 días. Cuando ella salió de ahí, me acuerdo yo, nosotros salíamos a una área que tiene ese lugar. La señora que atendía a los que estaban ayunando, cuando entregaban el ayuno, ella le hacía una sopa y todo eso. Pues mientras le asistía a ella, esa dama, ¿sabe qué pasó? Comenzó a entender en ese momento a los animales que estaban alrededor de ella, a los gatos, a los perros. Le hablaban o le ladraban, le maullaban, y ella entendía lo que ellos decían. Y ella le hablaba como yo le estoy hablando a ustedes, y lo que ella le decía, los perros y los gatos lo hacían, porque ellos entendían como el lenguaje de ella de una manera que parecían que estaban adiestrados. Claro está, eso le duró un tiempo breve cuando salió de ese ayuno. Después como que esa chispa, esa magia, no sé si fue que dejó caer de espiritualidad o qué pasó, pero salió con un nivel de autoridad donde se sujetaban las cosas. Y me llama la atención esto, ¿por qué? Porque esta llave de la intimidad es tan poderosa que nos desarrolla a nosotros el que todo se sujete a nosotros. Todo se sujete a nosotros. Ustedes no ven las personas que trabajan en los circos. Ellos han desarrollado esta dimensión. Le ponen la cabeza a un león con la boca abierta. Hacen 1000 cosas con animales salvajes, carnívoros. Y tú dices, ¿cómo lo hacen? Porque ellos han desarrollado esta dimensión. Dimensión que en un tiempo el hombre operaba en ella y nosotros lo hemos dejado perder. ¿Cómo tú crees que los hombres doman animales? Porque han desarrollado esa habilidad. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque la quinta llave es la que nos conecta con el reino de las plantas. Y quiero desatarte aquí un misterio. Porque el reino de las plantas, de manera sutil, se ha venido empoderando del mundo. ¿Cómo así? El dinero, la raíz del dinero, viene precisamente de las plantas. O sea, para hacer el papel del dinero, esa hoja es de las plantas. El alcohol viene de raíces de las plantas, su origen. Las drogas vienen también de raíces de las plantas para poderla hacer o la elaboración que llevan. O sea, de manera sutil,
el mundo torcido ha venido siendo influenciado por el reino de las plantas. Por eso es que en una ocasión el profeta mandó a hacer una olla, un guiso. Y dice que cuando salieron, unos cortaron una planta llamada parramón. Y cuando la echaron en el guiso, ignorando que esa planta era venenosa, iban a tomar del guiso. Uno de ellos dijo: hay muerte en esa olla. Y evitó una mortandad. Esta llave se llama la llave del discernimiento. En este tiempo, para uno no ser preso de lo que está arropando al mundo, hay que tener discernimiento. Solamente cuando tú tienes discernimiento, tú vas a poder distinguir lo que es de Dios y lo que es del diablo. Porque en este tiempo, de manera sutil, el enemigo está arropando mucha gente. Y hay gente que tiene que entender que no todo lo que parece bueno es bueno. Hay muerte en esa olla. Hello. Sexta llave es la que nos conecta con el reino mineral. Esta llave es la que nos lleva a convertirnos en un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Quiero que entienda que esta es la llave que en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo dice que los reyes que visitaron a Jesús le ofrecieron oro, incienso y mirra en su nacimiento. Digan adoración. Esta es la llave de la adoración. Cuando usted es adoración, cuando usted levanta adoración, usted es un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Por eso es que el diablo va a impedir que usted adore en algunos momentos, porque él sabe que no importando la situación que tú estás atravesando, cuando usted adora en ese momento, el cielo hace contacto con usted. Y todo aquello que tiene contacto con el cielo, algo tiene que pasar y cambiar. Tú quieres que tu situación cambie, adora. Por eso es que hay gente que en los momentos de tribulación, con lo que menos le da es con adorar. Y dicen: es que yo no siento adorar. De eso se trata, de que le adore aunque no lo sientas. El salmista dijo: alma mía, alaba a Jehová y no olvides sus beneficios. David en una ocasión no sentía adorar y tuvo que decir: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Porque cuando realmente tú no sientes adorar, identifica que hay un estado que te quiere a ti mantener cautivo. Así que yo no sé cuántos vinieron aquí hoy que no sienten adorar. Dale una orden como David: alma mía, tú le tienes que adorar. Hello. Aunque tú no quieras, voy a adorar su nombre. ¿Sabe por qué? Porque la adoración no es un asunto de que yo sienta. La adoración se nos tiene que revelar. Cuando a ti se te revela el misterio de la adoración, el día que usted menos siente es el día que usted me adora. Por eso es que tú ves que en las iglesias hay gente que aquí se deshidratan. Hermano, tienes que levantar la mano, agarra, grita, adora. Veo gente callada. El que se quiere quedar callado, que se quede callado. No recibe. No recibe. Hello. Porque, escuche, porque hay gente que están confundiendo adoración con opresión. ¿Cómo así? Claro, en el momento en que suben estas bellezas y bellezos a adorar y a ministrar, no, es la gracia que pone lindo esta gente. Escuche esto, que suben a impartir para que usted deje fluir ese cántico. Mientras el de al lado está inspirado, el de atrás igual y todo lo que está en todo. Mira cómo hay algunos. Y ellos dicen que están adorando por dentro. No, es que la adoración no se hace en el pensamiento. Todo lo que respire, alabe a Jehová. No es en el pensamiento. La adoración se expresa. Hello. Cuando usted ve a alguien por este estilo, dice: se lo está llevando Chucky, el muñeco diabólico. Ministrele, sáquele al diablo. Tiene un lío que no le permite abrir la boca. Cuando viene a ver, lo están buscando allá afuera. Cuidado, Sergio. Que no le permite adorar. Por eso es que hay gente que viene a las iglesias como una momia.
Y yo digo, y se lo digo a los adoradores, Dios es tan bueno que no hay que mandar a nadie a adorar. Tú no ves que ellos viven su atmósfera aquí. Los adoradores viven su atmósfera. Ellos no están, Eddie, que para que usted. No, no, no. Ellos están aquí, ellos viviendo su atmósfera. Usted es el que debe de involucrarse en lo que está pasando aquí adelante. Que es a usted que le conviene. Hello. La llave de la adoración nos conecta. Nos lleva a ser un punto de contacto. Nos lleva a nosotros a ser un altar para Dios. Nos lleva a nosotros a desatar ese perfume del cielo. La adoración. Si hay algo que no puede negociarse en tu vida, es la adoración. Pero yo te mencioné esa llave partiendo desde el segundo reino. Pero el primer reino es el reino soberano. Es el reino donde se encuentra el trono y el que está sentado. Yo quise dejar esta llave para último, porque esta llave es clave y es vital. Te hablé de 6 llaves poderosas, pero quise dejar esta como la séptima llave, aunque te conecta con el primer reino, que es el reino soberano. Esta llave nos conecta directamente con el trono. Escuche, esta llave es como si tú tienes el WhatsApp de Dios. Esta llave es la que crea puerta a donde no había puerta y abre camino donde no existía camino. Esta llave fue la que utilizaron 4 locos que llevaron un paralítico y dice que no lo dejaron entrar por la puerta y ellos por el techo crearon una puerta. Esta llave fue la que utilizó un balbú llamado Moisés, que cuando vio que Faraón estaba por acorralarlo y tenía el mar delante, una voz le dijo: extiende la vara y marchen hacia el agua, que allí había un camino. De la llave que te hablo es sencilla, se llama la llave de la fe. La llave de la fe es la llave que crea puerta donde no había puerta, que abre camino donde no existía camino. Es la llave de la que la Biblia dice que todo es posible para el que cree. Es la llave que nos conecta con el trono del Eterno. Es la llave que Cristo menciona cuando dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Era la llave que Cristo buscaba en la gente cuando decía: grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Ay, ay, ay. Quiero decirte que todos nosotros portamos esa llave, porque la Biblia dice que a todos se nos ha dado una medida de fe. Y yo quiero que tú entiendas esto hoy. ¿Por qué? Porque esta llave creo que alguien va a usarla en este día. El problema es que mucha gente tiene este llavero y ha leído este texto donde Jesús le está entregando las llaves del reino. Pero dice algo más. Evangelio según San Mateo 16:19. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Capítulo 16, verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Seguimos. Da el otro texto. Ok. Y todo lo que atares en la tierra tiene que esperar por mí en el cielo. Y todo lo que atares, todo lo que yo atare en la tierra, ¿quién es el que está atando entonces? Somos nosotros. Ok. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ay, ay, ay. La mayoría de la gente no sabe usar esta llave, porque en esta llave, ¿sabe qué te dice el Señor? Lo que tú ates se va a desatar. Lo que tú ates en la tierra se va a desatar en los cielos. Lo que tú desates en la tierra se va a desatar en los cielos. El problema es que hay mucha gente que está pidiéndole a Dios que desate o que ate. Señor, desata mis bendiciones. Nada va a pasar. Señor, ata. Nada va a suceder. ¿Sabe por qué? Porque Él te dijo que el que debe de atar y desatar ya eres tú. Él te entregó la llave a ti para que le dé uso. Él no va a desatar por ti. Él te está diciendo: lo que tú ates y lo que tú desates es lo que va a suceder en los cielos. Alguien hoy tiene que entender que Dios ha puesto en tu mano
el control remoto de mover los cielos desde la tierra. Hello. Por favor, dígale al lado: en mi casa, en mi vida, en mi familia, va a pasar lo que yo declare. Alguien tiene que entender esto hoy. No es lo que el diablo diga, es lo que usted declare. Vamos. Es lo que usted declare. Suelta la palabra. Declara la palabra. Alguien tiene que adorar hoy. Declara la palabra. Declara la palabra. Profetiza. Escucha esto. Por favor, dígale al lado: profetiza. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Ezequiel? Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dijo: yo no sé, Señor, tú lo sabes. Y él le dijo: profetiza sobre estos huesos muertos y vivirán. Alguien hoy tiene que empezar a declarar la palabra. Profetiza sobre tu casa. Profetiza sobre tu salud. Profetiza sobre tu vida. Profetiza. Vamos. Díselo. Profetiza. Escucha esto. Utilice la llave de la fe y empiece a llamar las cosas que no son como si fueran. No llame lo que parece como si es. No, lo que no es como si fuera. Yo creo que aquí hay gente que hoy se va a parar en áreas de su vida y va a empezar a declarar la palabra. Profetízale esos papeles. Profetízale esa carta. Profetízale a esa foto de ese familiar. Profetiza esos resultados. Profetiza ese currículo. Profetiza sobre tu negocio. Profetiza, te dice el Señor. Profetiza. Vamos. Y no puedo de ti escapar. Alguien tiene que adorar hoy. Vamos. Díselo. Estoy rodeado de una gloria que no veo. Profesor. Sin mirarte yo te siento. Y no puedo de ti Escuche esto. escapar. Y ciertamente Jesús le está entregando llaves a la iglesia. Y le está indicando que usted es el que debe de atar y desatar. Pero hay algo que se nos tiene que ser revelado para que lo que usted ate o desate tenga resultado. Y es que usted no puede atar ni puede desatar en su propio nombre. Para que la llave tenga efecto, cuando usted diga yo declaro y diga la causa, cierra diciendo en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Cuando usted declara en el nombre de Jesús, la llave causa su efecto. Así que hoy, desde tu posición de hijo, deja de tocar, deja de llamar, deja de estar buscando como que no encuentras. Y te dice el Señor: utiliza la llave y ten acceso ya. Utiliza la llave y sal de la limitación. Hoy yo vengo en contra de toda limitación. Hoy yo vengo en contra de toda parálisis.